Hola, Hola, Bion. hola. Gracias por aceptar esta invitación hoy, bastante espontánea. Hoy vamos a hablar acerca de la pedagogía musical en diferentes contextos pedagógicos. Y yo estoy muy feliz de que hayas aceptado esta invitación para que nos compartas una parte de tu vida, una parte de tu quehacer, de tus conocimientos, de tu experiencia pedagógica y pues de lo que estás ahorita emprendiendo en Arequipa, en Perú. Eh, sí, que nos compartas eso, cómo es que un alemán llega a Perú y cómo es tu trabajo allá, también en el aspecto pues musical. A nosotros nos están viendo muchas personas que se interesan por el tema de la música y la pedagogía Waldorf. Que nos cuentes un poco cómo es tu contacto con la música, con la pedagogía Waldorf y tu emprendimiento en Perú. Y luego hablaremos de otras partes que te apasionan mucho, es esa visión a futuro de los caminos que tomará la pedagogía o cómo nos imaginamos ese futuro, ese panorama pedagógico. Pero la primera pregunta, cómo, cómo llegaste a la música? ¿Cómo aprendiste de música? Sí, bueno, muchas gracias igual por la invitación, Ornella. Nos hemos organizado muy espontáneamente. Yo estoy también agradecido de compartir aquí y saludos a todos que nos están viendo o que ya nos van a ver y espero que vamos a interactuar hoy día también bonito y dialogar, ¿no? Sí. Yo tengo contacto con la música en general desde niño pequeño porque para mis papás fue muy importante que tengo una educación musical en ese sentido. Y eso también yo he nacido en la ciudad Leipzig, en Alemania, cerca de Berlín, y Leipzig también está muy reconocido por el trabajo que hizo ahí el gran compositor Johann Sebastian Bach. Sí. Y aquí yo estaba no solamente en la escuela regular en Alemania, sino también en la escuela de Johann Sebastian Bach, que tenía su enfoque en mucho ensayo, mucho práctica, todo de música. Y así yo he comenzado con 5 años tocar el piano y con 12 años comenzaba a tocar la trompeta, la trompeta, sí, ¿no? Sí, Así la se dice, trompeta, sí. la trompeta. Y, y parecía que también tenía una voz bonita, entonces yo estaba cantando en el coro y hola, y, y también tenía mis partes de cantar solo, o cómo se dice, Sí, ¿no? tú solo tenías solo, Sí, sí. sí, y realmente también me gustó. Yo fui un niño muy travieso, sí, también. Sí, ahora nadie se puede imaginar eso, pero fue muy travieso y realmente la música me ha ayudado un montón en mi autodisciplina, en la armonía, en la empatía, ¿no? Y entonces, después, cuando yo salió de mi casa y comenzaba con el estudio de la pedagogía, yo decidió, creo, aquí en Alemania también la guitarra es muy famoso, sobre todo en el trabajo pedagógico. Entonces Ujú. yo decidió de tocar guitarra. Y yo he trabajado, aparte de mis estudios, en un grifo, en las noches, durante el día estudiando, en las noches en el grifo. Y siempre cuando no había clientes, yo estaba sentado atrás de la caja practicando la guitarra y los clientes estaban súper contentos. Así siempre me ha acompañado la música. Ay, espectacular. Muchas gracias por compartirnos esa parte anecdótica de tu vida. Y eso seguramente en el momento que conociste o entraste en contacto con la pedagogía Waldorf, me imagino que para ti fue sentir en ese momento
no sé, tuvo mucho sentido que tus papás hayan insistido en ese camino musical que te pudieron ofrecer. O sea, pudiste ver que en el trabajo pedagógico, en la pedagogía Waldorf, podías usar mucho la música. Te acompañaría y acompañaría a tus alumnos y es una buena herramienta, por decirlo. Sí, sí, de todas maneras, mira, yo tengo bastante, sobre todo, experiencia con trabajo con niños pequeños. Como yo soy educador, yo tengo licencia para trabajar con el ser humano en general. Yo puedo trabajar con bebés hasta ancianos, ¿no? Pero yo he trabajado mucho con niños y trabajo mucho con niños, por favor. Entonces, am, claro, a los niños les fascina cuando estamos haciendo algo de música y no solamente tocar. Para los niños pequeños, como sabemos dentro de la pedagogía Waldorf, es muy importante de manejar los niños pequeños, o no sé si manejar es la palabra correcta, ¿no? Pero llevarlos en grupo con el canto, y eso hace soñar al niño y así se deja llevar más fácil. Siempre me hace un poco recordar realmente al flautista de Hamelin, o cómo se dice, ¿no? Por Pero, acá le ¿sabes? decimos yo le decía en Colombia el flautista de Hamelin, ¿sí? Sí, 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 sí. Y mira, lo que yo he descubierto, sobre todo con la guitarra, que me encanta, porque todos queremos, o no todos, pero muchos queremos que los niños tienen una educación musical, y yo estoy muy convencido que la educación musical, sobre todo cuando los niños son muy chiquitos, lo realizamos inconscientemente. Significa nosotros como ejemplo estamos haciendo música. Y yo siempre puedo observar cuando yo estoy tocando la guitarra, por ejemplo, para los niños es magia. Ellos miran y no tienen ninguna idea cómo sale la música afuera de esa caja y cómo lo hace. Para ellos es magia. Björn está haciendo música, ¿no? Y ese asombro, esa fascinación es el primer grano que tenemos que implantar en los niños, y todos los niños también saben o lo sienten así cuando la mamá me está cantando una canción en la noche, o cuando tengo una herida, cómo eso tiene un efecto para calmar, ¿no? Sí, exactamente. Y de eso, pues justamente hemos hablado ya en varias entrevistas, digamos, con otros invitados, de la importancia, pues, de ese hacer música en la casa. em, digamos, la palabra que está de moda, empoderar a las familias y de darles como ese ánimo que no tienen que hacer música perfecta ni cantar perfecta, es simplemente algo sencillo y ese contacto humano y esa relación que establecen con sus hijos y sus familiares desde el cantar, ¿no? Desde la mamá o el papá cantando con el bebé chiquito. Una profesora decía lo mismo que tú en Argentina, la maestra Marisa, decía, es que yo estudié tantos años de conservatorio, piano, cosas increíbles para arriba y para abajo, pero lo que a los niños más les tocaba era cuando yo tocaba una melodía muy sencilla en flauta, y eso ya era para ellos algo como increíble. Entonces es pues justo lo que tú estás diciendo, ¿no? Como algo muy sencillo que tú haces en la guitarra para los niños es como, wow, o sea, ya eres un ser de otro planeta por poderlos cautivar Sí, de esa forma, sí. Entonces, bueno, para mí, a mí me interesa mucho tú qué material has escogido como para trabajar estos años en Perú. Tú cantas, me imagino, en español, ¿no? Y trabajas muchos con ellos en español, en las rondas, canciones, versos. ¿Cómo ha sido ese camino para ti de encontrar y recopilar material lindo en español para trabajar con los niños y los adultos? sí. Mira, am, realmente no estoy cantando solamente en castellano.
Pero claro, ¿no? Aquí es lo más común, pero también estoy cantando en alemán. O si yo estoy tocando la guitarra, yo estoy tocando canciones que me gustan. Y eso también puede ser en inglés. Yo creo, nosotros como maestros o como mentores, y sobre todo si también estamos trabajando con los niños, tenemos que ser muy auténticos. Eso es, Ujú. los niños sienten cuando nosotros estamos mintiendo y cuando una persona no es realmente como es, los niños sienten que es como un muro, ¿no? O no es honesto. ¿Y Entonces, a qué te refieres cuando uno no es como uno es? Eso es difícil a la larga, uno no ser como uno es. Siempre se sale el que uno es un poco, ¿no? Me parece. sí, bueno, yo puedo expresarlo o describirlo, perdón, yo como Björn, ¿no? Yo creo que cada uno tiene su propia vivencia, ¿no? Pero siempre queremos ser una mejor persona, ¿no? O no queremos caer mal al otro. Entonces, así estamos quizás regulando nuestra forma de ser, pero y eso también es importante, ¿no? Porque, porque tampoco no podemos atropellar el otro con nuestra forma de ser, pero Exacto. um, hay que ser auténtico, ¿no? Y, y eso para mí también significa un poco que yo tengo que aceptar como soy, para mí, y no tengo que tener miedo que los otros me van a rechazar o juzgar por cómo soy, ¿no? Y también, ¿no? Rudolf Steiner también lo ha formulado así, una frase que para la gente siempre es muy importante, ¿no? Dentro de la comunidad Waldorf. Lo único que vale, o como se dice, que vale para el niño es que el adulto mismo ha luchado, que ha trabajado, ¿no? Entonces, siempre tenemos que ser mejor. Tengo aquí un enano que me quiere distraer. Entonces, y también dentro de la pedagogía Waldorf, sabemos que la forma de ser de nosotros tiene una influencia en el niño y quizás eso a veces nos puede generar más tensión de no vivir, no ser como somos, sino ser más respetuoso, más tranquilo, pero quizás adentro hay una olla cocinando, ¿no? Entonces, con la Sí. música, ¿no? Por ejemplo, yo te cuento, y siempre tenía bastante experiencia positiva con eso. Yo tengo un grupo de niños de 20, 30 niños y quiero ensayar a los niños una canción porque para mí el canto es generar comunidad. Estamos respirando juntos y los niños pequeños ya aprenden de escuchar al otro y eso significa aprender, generar respeto, ¿no? Yo puedo cantar más rápido que el otro, pero entonces todos escuchamos que no es bonito y eso los niños pueden sentir sin que tenemos que corregirlas. Pero para generar esa atmósfera de armonía, de comunidad, de cantar, yo siempre me siento con la guitarra o con un otro instrumento y canto una canción que a mí me gusta. Y cuando yo estoy haciendo eso, yo estoy generando que los niños se acercan automáticamente porque están curiosos. Yo me estoy relajando de mí mismo por mi propio canto, porque yo hago algo que a mí me gusta y lo hago que no tiene quizás directamente, no hay que ver directamente con la clase, y se podría decir, tú no estás aquí para cantar tus propias canciones, ¿no? Ujú. Pero eso genera bastante cercanía y los niños pueden vivenciar algo de mi personalidad que, que los niños así quizás no pueden descubrir y así estoy
animando a los niños también de cantar, ¿no? Exacto. No Bueno, sé, claro, y también por eso estoy cantando en alemán o otros idiomas, porque los niños, si a mí me gusta una canción en alemán, los niños también lo pueden escuchar, o quizás una canción me sale más fácil en alemán. Y suertemente aquí en el Perú, no sé por qué, siempre tengo en mis grupos por lo menos un niño alemán. mm, Entonces hablamos alemán, cantamos alemán, y los otros niños también escuchan, ¿no? Es solamente no para aprender la otra idioma, pero para tener una otra vivencia cultural dentro de mi cultura, ¿no? Eso es sí, bonito. sí, eso me parece súper bonito porque creo que, bueno, al menos en el tiempo en que yo, toda mi vida que viví en Colombia, era algo muy extraño tener gente de otros países y otras culturas. O sea, colombianos estamos entre colombianos. Y desde que llegué a Alemania sí me parece que aquí hay más contacto con otras cosas. Aquí todo el tiempo estamos en contacto con de todos los continentes, gente de todos lados y es como, hay como una cierta, hay más apertura o hay más contacto, lo que tú dices, simplemente el hecho de conocer más canciones de otros lugares, a mí se me ha facilitado acá, o sea, aquí estoy siempre en contacto con repertorio africano, árabe, oriental, también de otros países, pues también de Asia. Y eso ha sido pues muy interesante acá y me puedo imaginar cómo es para los niños allá en Arequipa, como, uy, canciones en alemán, pues debe ser algo bastante especial y muy bonito. Y eso es para mí pues muy importante como preguntarte ahora porque no se trata, quiero hacerte es como la pregunta, o sea, para ti es importante el hecho de que tú seas auténtico, de que tú cantes esas canciones que tú conoces de tu infancia o de tu cultura, que a ti te gustan cantar, que a ti te parecen lindas, que tú también piensas que tienen un texto apropiado, digamos, para fines como pedagógicos infantiles, ¿no? Y entonces entrar en ese prejuicio o en ese mito de qué es repertorio Waldorf o qué es canciones Waldorf, eso no, esa pregunta uno no se la hace en ese momento, ¿no? Porque, ¿qué es Waldorf? No tenemos, ¿tú qué piensas de eso? ¿Hay canciones Waldorf o hay Mm, canciones no Waldorf? no, no hay. Voy a decirlo así de frente. Claro, hay canciones que tienen como un catálogo, o como se dice, como un libro que están juntados Waldorf, pero claro, se puede decir, ¿no? Porque también hay canciones cristianas, ¿no? Pero yo creo que sobre todo que nos exige ahora, también que hemos vivenciado por la pandemia, nosotros tenemos que dejar pensar en, ¿cómo se dice? En esquemas, ¿no? Yo creo nosotros seres humanos tenemos una necesidad de identificarnos con algo y para eso nos ayuda la nacionalidad, la idioma, la cultura, el lugar donde vivo, ¿no? Pero la crisis que ahora también vivenciamos, que también vemos en áreas políticas en diferentes países, donde entramos en polarización, nos muestra realmente que es al favor de la humanidad y que no. Y nosotros tenemos que pensar más unidos, tenemos que pensar más que suma y no que resta, ¿no? Ujú. Y, y por eso, y por lo menos yo no estoy orientándome en ese sentido que es Waldorf y que no es Waldorf, porque música es música, ¿no? Y música no se deja clasificar en ese sentido. Un ejemplo, aquí en el Perú, en Navidad,
había un coro de niños súper bonitos, creo, de Cajamarca, en las 70s, 80s, y han creado canciones infantiles de coro que hasta hoy en día se escucha, hasta los basureros lo llevan, y en Navidad todo se escucha. Con mi burrito sabanero voy camino de Belén, con mi camino. Entonces, um, esa canción no tiene un contexto Waldorf, pero no sé, yo he cantado con los niños. Yo me estaba aburriendo ya también de esas canciones, pero también yo estaba escuchando las canciones que están en el entorno de los niños y que le gusta a los niños. Eso es importante. Realmente yo he visto clases donde los niños estaban aburridos. Por ejemplo, ahora entramos en un tema interesante, la personalidad del maestro. Muchos maestras tienen un temperamento melancólico. Eso es muy bonito porque los melancólicos son muy empáticos, pero eso también tiene siempre una tendencia, un poco, también puede tener una tendencia pesada, ¿no? Y el melancólico le gusta vivir en el sufrir. Qué triste fue decirnos adiós, José José, ¿no? Y así los maestras, yo estaba escuchando maestras que cantan en la clase, pero cantan muy melancólico y los niños están mirando así con los ojos y, y deberían que dejarse llevar, pero los niños son sanguínicos, quieren estar contentos, quieren cantar también canciones, quieren moverse alegre y no puro melancólica, ¿no? Exacto. Yo me puedo conectar con esa parte, tengo una parte muy melancólica. Y uno puede decir, no es que esté mal y no es que el maestro melancólico ahora vaya a sentir. Hay momentos, ¿no? Hay momentos importantes. Aquí muchas canciones de invierno, ¿no? Se relaciona como ese dormir de la tierra, me imagino, y en otras edades, después donde se desarrolla una vida interior más profunda, en clase sexto, séptimo, ¿no? Ya vamos, uno va como en esa parte de la pubertad ya de ese tener que cada vez descubrir más esa vida interior y esos sentimientos también es importante, pero lo que tú dices con los niños chiquitos, eh, me encantó lo que dices, o sea, recalcar esa parte de cuál es la música del entorno cultural de los niños, cuáles las canciones que le encantan a los niños. Y pues el ejemplo del burrito sabanero es perfecto porque ese lo cantamos acá en Alemania en nuestras clases de español con los niños y a los niños alemanes les encanta. Claro, es súper Colegio, bonito. exacto. Y, Entonces, y, perdón, no, di lo que querías decir. claro, también para aclarar, ¿no? No tenemos, por el tema de la polarización que he dicho, tenemos que llegar a más y más tolerancia, ¿no? Eso también significa, si hay A, entonces no hay B. Eso no significa una maestra que es muy melancólica, ahora tiene que hacer el payaso. Eso tampoco no es. Tenemos que ser auténticas, pero como sabemos con el tema de los temperamentos, lo que tenemos que lograr es equilibrarlo dentro de nosotros, ¿no? Si yo soy melancólico, y yo soy melancólico, también tengo que trabajar mi sanguínico, mi colérico, mi flegmático, y, y por supuesto también podemos cantar canciones melancólicas. Qué bonitos son los canciones navideñas de Alemania, ¿no? Stille Nacht. Eso también es muy súper bonito, ¿no? Sí, sí, exacto. Cuando decías, cuando respondiste tan categóricamente, cuando decías no hay canciones Waldorf, yo estoy totalmente de acuerdo contigo, porque es importante recordar que, bueno, Rudolf Steiner dio muchas conferencias dando como impulsos, dando como unas pautas, dando unos fundamentos, pero más
que todo de la visión del hombre, ¿no? Su constitución física, mental, espiritual, anímica. Pero él no estaba dando lo que decimos esos contenidos pues para seguirlos como al pie de la letra, y en lo que se refiere a los artes mucho menos. O sea, él mismo escribió, yo tengo la cita por allí, eh, esto es de del Erziehungskunst, de las primeras conferencias del arte de educar, donde él decía de la música y del arte en general no se puede decir nada, porque al maestro que es artista, él tiene que ser un creador, él tiene que ser original, tiene que buscar todo el tiempo su Mm, propio trabajo, ¿no? Entonces, sí es importante pensar en el grupo, en esos niños, en esos contenidos que se están dando, o en ver el momento, lo que tú dices, de qué me sirve pensar en todos esos esquemas si ahorita estamos en pandemia y están encerrados. Entonces, mm. ¿cómo vamos a acompañar a los niños desde la distancia con algo musical en un tiempo de pandemia, por ejemplo? Y allí, en ese momento, Steiner no nos dejó una receta para esos momentos. Entonces toca realmente, ni para ningún momento, digo, pero entonces es confrontarnos con esa crisis que estamos viviendo y decir, bueno, ¿cómo voy a mirar ahora a mis alumnos que están en casa y qué les puedo ofrecer? ¿Tú tienes alguna anécdota para contarnos de lo que hiciste en tiempo de pandemia por medio, digamos, a distancia, por medio del computador? Sí, sí, fue una experiencia bastante bonito que me ha generado mucho aprendizaje, que de eso también estoy muy agradecido. Am, pero también como quería hacer un comentario a lo que has dicho, que Rudolf Steiner, no has dicho algo para esos momentos. También podemos, hay también citas donde Rudolf Steiner menciona, dice algo sobre el tema de las pandemias, pero ahora no lo tengo presente aquí. Am, y también me parece interesante, yo creo nosotros tenemos que estar conectados bien con el pasado, ¿no? Pero tiene que ser un movimiento así. No podemos estar demasiado en el pasado y tampoco demasiado en el futuro. Tenemos que siempre llegar también al presente. Es un trabajo que nosotros estamos haciendo consciente en cada momento realmente, ¿no? Y eso es una fluidez en que nosotros nos movemos. Pero tampoco no veo favorable de buscar todas las soluciones en las conferencias de Rudolf Steiner, ¿no? Me encantan las conferencias de Rudolf Steiner y me hacen bastantes ideas y reflexiones, pero también es importante estar actualizado, las cosas actualizadas como la neurociencia, los históricos. Por ejemplo, yo siempre estoy recomendando al histórico Israel Yuval Noah Harari, que ha escrito, por ejemplo, el libro Homo Sapiens. Y esos libros son Waldorf. Esos libros son espectacular y te conectan también. Si lo estás leyendo de varias fuentes, podemos también, eh, es como hacer una torta, ¿ya? Las conferencias de Rudolf Steiner son la base principal y con las otras cosas también se puede decorar, ¿no? Pero no solamente las conferencias, por favor, ¿no? Entonces, claro, el tema de la pantalla, ¿no? Es un tema y muchos maestros están muy cansados y no te puedes imaginar cuando yo comenzó a hacer talleres virtuales, me sentí también demasiado cansado porque conectarse con el otro por la pantalla es un esfuerzo enorme, pero es posible, ¿no? Yo Ujú. he hecho, justo como estás diciendo de las canciones, ¿ya? Ese ejemplo nomás. Yo hizo como un pequeño taller de más o menos 10 minutos con como 3 canciones infantiles, ¿ya? Que conocía también del trabajo, ¿no? Por ejemplo, en la mañana para saludar a los niños, ¿no?
Buen día, comienza ya el día. Buen día, comienza con amor. Algo así. Y eso, varias canciones. Y los niños se conectan al toque, pero lo que más me ha tocado mi corazón es después, todos los papás, y yo también yo he usado en las redes, y me escribieron familias que no conocía, me dijeron, mis hijos estaban 3 horas cantando todo el día en la casa, el resto del día. Y con eso se nota que se puede hacer una conexión, ¿no? Y se puede también entregar algo al niño a través de la pantalla que llega no solamente aquí en la pantalla, sino aquí a la casa, ¿no? Y con eso estamos todavía, cada mes estoy trabajando por la virtualidad con niños, también con niños pequeños y también con la música y estamos muy, muy contentos con los resultados. Sí. Y no solamente nosotros, los niños también y los papás también. Exacto. Bueno, es que estoy tomando puntos para que no se me vayan ideas muy interesantes. Me gustaría retomar aquello que decías de leer otros libros de momento, de actualidad, de neurociencia, de 100 años después de que se fundó la pedagogía Waldorf, de lo que está pasando ahora, que es muy importante porque el mismo Rudolf Steiner en su época, él leía a todos, o sea, no leía solamente a la gente de la sociedad teosófica o de la sociedad antroposófica, él leía digamos, a los psicólogos que en esos momentos estaban marcando los hitos de la educación o estaba también estudiando. A mí me sorprendió mucho que leyendo sobre esa era no me acuerdo qué conferencia de Steiner, pero era un tema que no esperaba, que no era de música, era de historia. Y él nombra en ese momento a Wagner. Dice Wagner pues, era más o menos antes de su tiempo, ¿no? Lo nombra como a una persona pues que fue muy mal entendida por sus contemporáneos y que para él en Wagner está lo que es como el futuro de la música que mezcla como muchas cosas, pues según como lo... Y nombra Rudolf Steiner a un crítico de música vienés, pues que es alguien que, digamos, uno lo podría conocer solo entre músicos. Y lo nombre, yo me quedé realmente muy, muy impresionada porque eso da cuenta de que Rudolf Steiner era una persona que estaba leyendo los periódicos de su tiempo, que leía los críticos musicales de su momento, que leía los libros de actualidad en educación, en psicología de su momento y que estaba, digamos, también alimentándose de toda, digamos, de la actualidad de su época. Entonces, me parece muy bonito pues que rescatemos esa parte que tú lo dices, que tú también lees de muchas otras cosas y tú puedes ver ahí los elementos pues, Sí. necesarios para seguir haciendo de la pedagogía Waldorf algo que se está moviendo, algo que se está desarrollando. Perdón, tuve problemas en conexión y se me fue la pantalla, pero ya volví. No te preocupes. Ahí me gustaría completar un comentario, ¿ya? Lo que dices, ¿no? Que es bastante cierto y me surgió una idea. Dentro de la pedagogía Waldorf, tenemos un punto de vista espiritual hacia el niño, porque los niños son el futuro, ¿no? Y si no sé si cuando hablamos un ratito sobre los desafíos en el siglo XXI de la educación, si uno puede compartir un poco un PPT muy rápido, también me gustaría compartir después contigo para que la gente que les interese también lo pueden tener. Nosotros estamos intentando de leer el futuro del niño. Aquí hay uno, pero así estamos leyendo el futuro del niño y nos preguntamos, ¿no? Son preguntas. Cuando yo me conecté la primera vez con la pedagogía Waldorf hace 2 años,
me fascinó ese punto de vista, preguntando, ¿a dónde vas a ir? ¿Cuál es tu destino? ¿Cuál es tu camino? ¿Qué necesitas de mí? ¿No? Bueno, cuando son grandes lo podemos hacer directo, ¿no? Pero, como has dicho, de leer, y como Rudolf Steiner también le gustaba mucho a leer, ¿no? Yo conozco también varios maestros que son personas súper curiosos. Quería decir que si nosotros queremos lograr de interpretar, tener una idea hacia dónde va el futuro de esos niños, no tenemos que enfocarnos en el niño. Tenemos que estar actualizados, tenemos que leer noticias, fuentes, la crisis que tenemos, que también dice Yuval Noah Harari, es la desinformación y de no tener claridad. Estamos muy confundidos. La gente tiene bastante desconfianza en los, ¿cómo se dice? En la información pública, ¿no? Exacto. Ujú. Y, y yo no quiero decir que no tienen el derecho para eso, pero estamos generando un montón de confusión y en general hay que leer libros, hay que ver noticias que nos muestran qué está pasando en el mundo. Tenemos que actualizarnos y con todo eso podemos desarrollar ideas, visiones a dónde va el futuro de la humanidad. Y Ujú. entonces podemos generar una idea a dónde a dónde van esos niños. Y si estamos bien honestos, no tenemos ninguna idea. El mundo se mueve tan rápido, como hemos visto también por la pandemia, ya ni sabemos qué va a pasar el próximo año, Ornella, ¿sí o no? No. Entonces, Una el locura. gran, el gran reto que tenemos, y me encanta ese reto, que nosotros tenemos que preparar esos chicos, los niños y niñas, para un futuro que nosotros no conocemos. Ujú. ¿Y cómo se va? ¿Y qué tenemos que hacer con eso? Eso es una pregunta que me fascina. Eso es, bueno, y ahí nos vamos a llegar, nos vamos acercando como también a una de las cosas pues que que quisiéramos hablar hoy, y es ese panorama, justamente ese panorama de futuro, porque cuando, bueno, lo que pasa es que como es, digamos, el tema el que yo manejo, si uno se remonta otra vez volviendo a las conferencias de Steiner, querido Bjorn, uno ahí ve unos contenidos muchas veces que te está diciendo, bueno, por allá, cuando logremos ciertas cosas y esas cosas las iremos logrando, quién sabe, en 300 años o quizás en 400 años, ¿no? Como un desarrollo de ciertas habilidades o ciertas sensibilidades y de la conciencia o de esa capacidad de educar el corazón hacia el amor sincero, hacia el prójimo, o sea, realmente Mm, ese desarrollo al que le apunta Rudolf Steiner y que es al que aspira que con la pedagogía Waldorf se empiece a mover como esos ideales del futuro. Eh, y entramos en ese panorama que tú estás poniendo, ¿no? Llegó la pandemia, se nos movió a todos con un terremoto el piso, lo que habíamos fundamentado, las cosas que habíamos creado, tantas escuelas Waldorf que cayeron en desfinanciación, en bancarrota, que se mm, acabaron, que están, bueno, o sea, tantas como un choque muy doloroso, eh, y además, bueno, por intentar tener contacto con los alumnos, entonces se reactiva de una forma impresionante todo lo que es tecnologías. En la escuela mm, Waldorf en la que yo trabajo, también optamos por el camino digital, pero muy parcial, muy suave, una hora de escuchar a los niños con sus preguntas y de dejarles alguna tarea para el resto del día, pero entonces temprano en la mañana una hora para
para que ellos no se salgan tanto de su rutina. Fue lo que escogimos en mi colegio. Entonces ahí los reuníamos a los niños en una reunión Zoom, ellos se saludaban, ellos hacían preguntas porque los niños tienen preguntas. Esto a partir de quinto, ¿eh? O sea, Ya. niños de primero a cuarto, nada de Zoom. Y fue una experiencia muy hermosa porque en esa hora pues también hacíamos unas canciones, la maestra daba sus indicaciones del tema de época y los niños se iban a trabajar solos y al otro día otra vez una hora se hacían preguntas. Bueno, intentábamos establecer una rutina, un contacto de grupo para que las cosas no se dañaran, digamos, tanto. Eh, y hubo experiencias muy bonitas y otras no tan buenas, pero en todo caso para reflexionar y nosotros hemos reflexionado mucho como maestros. Para ti, ¿tú cómo lo imaginas? ¿Es el panorama digital algo que está compatible con los ideales que propone la pedagogía Waldorf? ¿O tú imaginas otra educación? O sea, Mira, tú imaginas ah, la educación del futuro. ya, ya lo vamos a responder nomás sin usar el PPT, pero igual me gustaría compartir contigo el PPT o para las personas que quieren después. Am, yo, hay que ser un poco honesto, si me permite eso, y hay que ser claro y honesto que em, ahora no tengo el número en la cabeza, pero la última conferencia de Rudolf Steiner fue en el año 1926 o algo así, si no me equivoco. Entonces hay que reconocer que a partir cuando Rudolf Steiner ya no estaba, no había más ese trabajo y ese proceso, ¿no? Porque estás hablando del ideal, ¿no? Sería como la pregunta, ¿qué diría Rudolf Steiner ahora si lo veía todo eso, ¿no? Y hay que reconocer que Rudolf Steiner fue un visionario, eso creo no se puede dudar, pero no podría leer el futuro, ¿ya? Entonces nosotros estamos en una realidad ahora que él así no ha visto, ¿no? Entonces, yo, yo creo con mucha sensibilidad, con mucha tolerancia, con mucha apertura y mejor sin miedo, hay que ver qué está pasando y hay que ver a dónde nos lleva eso. Y yo no digo eso a través del miedo. Por eso otra vez recomiendo el libro de Yuval Noah Harari, Homo Deus, ¿ya? El hombre quiere ser Dios. Eso vive nuestra naturaleza. Y ese gran deseo que nosotros también tenemos dentro de la antroposofía, conectarnos espiritualmente con el mundo espiritual, es casi lo parecido. Nosotros queremos llegar al nivel de ser el mundo espiritual, ¿ya? Entonces, nosotros como seres humanos tenemos bastante miedo al cambio. Todo que nos trae cambios nos genera mucho miedo. Tenemos que ser honestos. Queremos vivir en la forma que conocemos. Por eso en el comienzo de la pandemia muchos dijeron, ¿cuándo vamos a regresar a la normalidad? La normalidad se terminó cuando comenzó la pandemia. El mundo es diferente y el mundo se cambia constantemente. Entonces, ¿qué puedo decir? Son tantos temas. A un lado, yo estoy generando curiosidad para los niños. Ahora, los juguetes no solamente son como lo queremos y como es muy favorable para los niños pequeños, madera, tela,
espacios naturales, todos los que generan creatividad en el niño. Pero si yo estoy observando, por ejemplo, niños más grandes que les encantan los videojuegos y les encanta la tecnología, em, eso es como, hay que reconocer que eso es un juguete nuevo, moderno del futuro que tienen los niños. Ya, honestamente, no solamente son los de los niños, hay también suficientemente adultos que están haciendo videojuegos. Entonces, no podemos generalizar que eso es algo malo. En mi percepción, a través del punto antroposófico, pedagogía Waldorf, a mí me llega la intención, la impresión que los chicos no solamente juegan, los niños inconscientemente, indirectamente, comprenden el algoritmo, porque todo que maneja la tecnología y los videojuegos, donde estoy jugando contra bots, significa contra el computador o contra otros, son sistemas estratégicas, tecnológicas y manejado por algoritmos, significa inteligencia artificial. Realmente también, en mi observación, no estamos tan reconociendo en la realidad en que vivimos y nosotros estamos rodeados de inteligencia artificial. ¿Quién huele el avión? El Un piloto. algoritmo. El piloto está sentado y es responsable de vigilarlo y en el aterrizaje y en el despegue, pero durante el vuelo, el avión se maneja por un computador. Estamos rodeados de tanta tecnología y de la inteligencia artificial y en mi percepción los niños más grandes y adolescentes están comprendiendo esos algoritmos y después lo van a llevar más adelante, lo van a desarrollar más, ¿no? Por eso los niños juegan mamá y papá para comprender qué está pasando entre mamá y papá, qué significa el modelo familiar, y no lo hacen solamente para comprender, lo hacen también porque cuando sean grandes lo van a hacer diferente. No todos nosotros repetimos los mismos errores que han hecho nuestros papás, también en partes, pero nosotros, el ser humano aprende para después evolucionarlo, transformarlo, mejorarlo. Y para eso tenemos que, en un cierto modo, también permitir a los niños que tienen, en cierto modo, el acceso a la tecnología. Y como me has preguntado, para cerrar esa pregunta, que nosotros estamos haciendo aquí en Arequipa, uh, yo estoy, yo tengo la idea a través de la conciencia. Nosotros somos tristes, yo también, porque yo tenía una niñez tan bonito. Yo estaba jugando afuera y mis papás no sabían dónde estoy. Estaba todo el día afuera. Estaba en el bosque, estamos haciendo travesuras y eso, mi casa de bosque, todo eso. Hoy en día eso no es la realidad y eso nos exige a nosotros como adultos, como padres, como maestros Waldorf, nosotros con más conciencia tenemos que generar esos espacios naturales, pero no con el impulso de decir la tecnología es mala, no, porque la tecnología está tomando más y más espacio que nosotros tenemos que generar para el bienestar de salir, hacer caminatas, estar en contacto con animales y hacer actividades artísticas y todo eso, ¿no? Y eso estamos haciendo aquí con niños pequeños a partir de 2 años como talleres, ¿no? Muy lindo. Pues eso, digamos, para también, por ofrecer una ventana, digamos, a las personas que nos están oyendo hoy, a raíz de la pandemia y de la necesidad de familias de mantener a sus niños también con ciertos, digamos, cierta dinámica escolar en cuanto se pueda, también cierta independencia, porque los papás no pueden estar todo el tiempo al lado de los hijos, las necesidades de nosotros los maestros que no estábamos preparados para asumir una era tecnológica, digamos, tan de repente.
los seminarios de maestros Waldorf de Alemania, todos se han Mm, unido en un proyecto de educarnos en herramientas, digamos, en herramientas tecnológicas para la educación Waldorf también. Entonces se han desarrollado proyectos muy lindos, por ejemplo, enseñar a los niños, pues todos tienen un celular, entonces enseñarles la parte creativa de lo que pueden hacer, las cosas lindas que pueden hacer con un celular, hacer un video, cómo enseñar mm, a hacer un video de stop motion, que se hagan mm. tres niños a hacer con plastilina un stop motion, que aprendan a Ah, filmar, que aprendan a cortarlo, o sea, que mm, aprendan. No se trata, o sea, es esa mezcla, es simplemente tener algún pensamiento que les permita estar todavía en contacto con este mundo real, físico, que está detrás de esa pantalla digital y que entre en lo que tú dices, en ese contacto, porque justamente empezar a verlas en estos momentos, ver las cosas solamente como las buenas cosas y las cosas malas, les estamos haciendo daño porque están presentes en todo y no podemos llevarles esa información, se van a sentir también inseguros de un mundo en el que también viven. Entonces, es como lo que tú dices, enseñarles a que esos medios sean usados a favor también de su creatividad de su desarrollo. mm. Sí. Sí, sí, ¿no? También me gustaría decir eso, que creo también todos nosotros reconocemos como verdad en ese sentido por la experiencia que tenemos en nuestras vidas. Todo que el ser humano hace en exceso es dañoso o dañino, como se dice, hace daño. Dañino, maligno, hace daño. Ujú. Sí, todo. Yo puedo tomar agua, que es muy sano, pero si yo estoy tomando cada día 10 litros, me va a hacer daño. Sí. Yo puedo, yo puedo fumar un cigarro, pero si yo estoy fumando cada día una caja o dos cajas, me va a causar daño. El destino del ser humano, en mi punto de vista y también en ese sentido antroposófico, es nosotros siempre tenemos que generar equilibrio en todo. Eso es nuestro destino en ese mundo. Nosotros, porque nosotros lo podemos, por la conciencia, por la espiritualidad que tenemos. Nuestra obra en ese mundo es generar equilibrio. Entonces, rechazar la tecnología y diciendo toda la tecnología es mala, ¿qué consecuencia trae eso? Nosotros tendríamos que botar todos los computadores y matar toda la inteligencia artificial, pero ¿eso nos va a traer adelante o retrocediendo? Entonces, toda la pandemia nos permite de generar un punto de vista más relajado, ¿no? Pero yo entiendo que mucha gente está lleno de miedo, ¿no? Sí. Y por eso hacer cambios puede generar más miedo, ¿no? Pero una curiosidad también te digo, por ejemplo, también hay prejuicios a las películas, decimos, por ejemplo, ¿no? No está bien que los niños están mirando televisión o películas. Yo estoy 100% de acuerdo si estamos hablando de niños pequeños de Mm, 0 a 7 años, 6 años. Y yo reconozco muchos niños pequeños que no tienen interés en la tecnología, prefieren jugar. mm. Entonces, eso hay que nutrir. Pero yo, por ejemplo, y levanta la mano quien nunca está viendo una película, a mí también me gusta y yo con mi esposa estamos conversando, analizando. Y es súper enriquecedor también. Ahora hemos llegado a un nivel de las películas, series y todo, que no solamente nos diviertan, también nos están informando, están mostrándonos mundos. Y mira ¿cómo se puede? Esa inteligencia, como esos equipos, esa gente elabora una película y nosotros lloramos
Pixar es, ¿cómo se dice? Intensamente. Coco, yo no podría aguantar. Ese es tan bueno, bien hecho. ¿Cómo podemos decirnos que eso es malo? Si mis hijos están viendo todo el día películas, ya estamos en el tema del exceso, ¿no? Pero tenemos que también reconocer los éxitos y si todo eso sería malo y no sería bien, cómo, cómo esa máquina de Hollywood y otros están generando bastante negocio con eso? Eso también, negocio no se genera solamente por el producto que estoy vendiendo y la gente lo compra. Si yo soy panadero y mi pan es feo, nadie lo va a comprar. Si estoy generando valor, si mi pan tiene valor, la gente compra. Y es igualito como con la tecnología, igual, ¿no? Ujú, Pero ujú. bueno, estamos saliendo un poco también del tema. No, pero bueno, es parte de eso. O sea, somos todos profesores, digamos, los que nos siguen hoy, les interesa la pedagogía Waldorf o son maestros Waldorf ya de mucha experiencia o apenas están empezando o apenas están conociendo. O sea, hay muchas personas diferentes y a mí la reflexión me parece válida porque es un tema, esta pandemia nos ha dividido demasiado, ha dividido nuestras Mm. opiniones en salud, nos ha puesto como en dos bandos entre los amigos y los conocidos, o sea, lo que tú decías solo en el ambiente político que está en Perú o en el que tenemos en Colombia, También, ¿no? En Colombia, o sea, o eres sí. del uno o eres del otro, si eres del uno eres enemigo del otro. En la pandemia, si te vacunas, entonces eres del grupo de los que se vacunan, entonces es como que eres desleal a los principios humanos de los que no se quieren vacunar, o sea, todo nos ha puesto Mm. en polarización. Y Sí. definitivamente los principios de la pedagogía Waldorf han puesto a las personas que se interesan por la pedagogía Waldorf en polarización también. Entonces, si usaste el Sí. computador para estar en contacto con tus amigos, entonces no eres Waldorf de verdad, ¿no? O sea, ya se empiezan a ver como esa división y la idea es que entremos en un diálogo, es entrar en un diálogo necesario, es entender por qué un profesor escogió, es preguntarle, no hacer el prejuicio y decirle no eres Waldorf porque le diste a tus alumnos clases online, sino entrar el diálogo, juntémonos, cuéntanos qué te movió a hacer un contenido o hacer una semana contacto online con los alumnos, qué quisiste lograr, qué quisiste alcanzar, cómo reaccionaron los niños, cuáles fueron las experiencias de los padres, o sea, un diálogo, Ujú. ¿sí? Y de ahí nutrirnos para saber qué, cuánta dosis es mucha, cuánta dosis es muy poca, cuántos niños se sintieron solos y abandonados, cuántas familias quedaron solas y sin ayuda, cuántos profesores se quedaron solos sin el contacto a sus alumnos. Es decir, simplemente estamos en un momento de quiebre, de hacer experiencias, de ensayo y error, porque nadie nos enseñó. Y el camino que nos toca ahora es esa reflexión y es escucharnos, porque no nos va Mm. a servir dividirnos tampoco internamente, digamos, dentro de la pedagogía Waldorf. Y lo que tú dices, esa mirada al futuro para saber cómo nos vamos a desarrollar como pedagogía Waldorf después, sin decir que el camino sea la tecnología, pero no, como decimos, no satanizarla, no decir que Mm. eso, de que eso es malo. La pregunta es siempre, ¿a qué edad, por qué y en cuánta medida? ¿No? Mm. Entonces, Claro. de hecho, Per Album, que es un pedagogo maravilloso, él también le quiso dar a la pedagogía Waldorf otro impulso, otro Mm. camino. Él ama la antroposofía y él conoce muy bien, pero él la interpretó de otra manera. Entonces él hizo lo que se llama la pedagogía intuitiva, que está basada, digamos, en la antroposofía, pero quiso Mm. darle otro impulso. Y lo que hablábamos también preparando la charla era cuántas cosas que los maestros Waldorf de hoy creen que es Waldorf
porque es Waldorf, y no saben que ni siquiera lo dijo Rudolf Steiner, sino que son, digamos, unas experiencias que se hicieron en Holanda y un equipo de Mm, maestros empezó a ver que ve, hay algo que se llama la parte rítmica, tan chévere para activar la voluntad, entonces se hacen unos versos y unos cantos y unas palmas y unos movimientos. De eso no habló Rudolf Steiner, de la parte rítmica. ¿No? Eso se vino después como un impulso de pedagogos que descubrieron algo nuevo y ahora está instalado como eso es pedagogía Waldorf, así se hace Waldorf, pero ¿por qué? Porque vamos como copiando. ¿Y dónde está la autenticidad? ¿Qué queremos crear nuevo en la pedagogía Waldorf? Por supuesto que esté basado eh, en estos principios de la visión del hombre, pero lo que tú dices, no tener miedo a imaginarse algo que puede llegar a ser, mm. para no Sí, quedarnos pasado. por eso tenemos, son los tiempos más importantes y también más donde nos da esa tan gran oportunidad de realmente disciplinarnos en la tolerancia. Cada uno se puede tocar en su nariz, ¿no? Y tampoco tenemos que decir, ustedes son los malos, no, usted. Entonces nos compartimos como en el jardín de infancia. Él ha comenzado, no, él. ¿Ya? Tenemos que ser muy tranquilos y yo también respeto a las personas que necesitan y quieren identificar qué es Waldorf y qué no es Waldorf, ¿no? A mí no me gusta pelearme, yo ya tengo 40 años y estoy casado, entonces, cansado, no, estoy muy vivo. Entonces hay que vivir en paz, ¿no? Hay que ser muy tolerante, ¿no? Y, y como tú has dicho, ¿no? También Rudolf Steiner ha hablado bastante de la fraternidad, ¿no? Yo creo esos ahora son momentos de la prueba o donde nosotros tenemos que generar eso y no es fácil, ¿no? Porque uno puede tener la impresión que todo el alrededor se está polarizando, ¿no? Pero yo con cada pensamiento que tengo, con cada actitud que hago, si yo estoy reflexionando, con eso estoy polarizando o yo estoy generando tolerancia, estamos ya, creo, un paso más, ¿no? Y me gusta siempre hacer los ejemplos, ¿no? Ahora se abre una panadería. Chicho, disculpe mi. Chicho. Si un panadero hace pan de algo otro que no es trigo, lo hace de centeno o algo menos, lo hace de quinoa, un pan de quinoa. Entonces yo puedo ir a la panadería y puedo decir, panadero, ese pan no es de verdad, porque no es de trigo, ¿no? O voy a hacer un ejemplo más sensible, Ornella. Tú vives en Alemania, en Hamburgo, pero no eres hamburguesa. ¿Ves? Exacto. Las, Conclusiones. Sí, 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 las líneas son muy finas hasta llegar a perjudicaciones, a sí, intolerancia. Es sí. muy delicado. Sí, es un tema bastante sensible y lo que tú dices, educarnos en esa tolerancia, en esa capacidad de escuchar, en esa apertura por los cambios, en educar esa flexibilidad, ¿no? O sea, el futuro, las fuerzas del futuro solo pueden llegar a nosotros en la medida en que nos mantenemos también en movimiento y flexibles. Y Sí. es estar igual atentos, ¿no? Estar atentos de qué mensaje o qué llamado viene del futuro y cómo vamos no solamente a reaccionar, porque reaccionar no trae cosas muy buenas, pero estar preparados. ¿Y qué es estar Mm, preparados? Es estar pensando en ese futuro. Bueno, sí. querido Bion, pues es que impresionante, pero la hora siempre se nos pasa muy rápido.
Y a mí me gusta pues dar la oportunidad a las personas que nos siguen, que nos hagan sus preguntas en el chat. Entonces los invitamos en estos momentos a partir de este momento a que nos escriban sus preguntas en el chat. Bueno, para resumir, hoy hemos querido hablar un poco de la música, finalmente no hablamos de eso. Sí, la última pregunta, Tibión, ¿cómo te imaginas que va a ser la música en esa escuela, en ese panorama de futuro? ¿Qué papel va a cumplir la música en esa escuela del futuro? La música, Sí. am, creo que es un muy buen momento de enfocarnos sobre todo en la música, y la música en general es muy importante en la escuela, no solamente por la educación en sí, sino, como yo he dicho, en mi percepción, en mi interpretación, hacer música es generar comunidad. Por eso, en el futuro, sería súper bonito que no solamente hay normalmente música, hay coro, ¿no? Sería excelente que todos los maestras cantan, y tenemos que ser valientes y maestros como los mamás. La mamá dice, no, no estoy cantando para mi hijo, no puedo cantar, no importa para el hijo. No El importa, por hijo, favor, cántale. el hijo es súper tolerante. Y no va a decir, esa nota no estaba correcto, ¿no? Y tenemos que cantar. Eso también nos ayuda para equilibrar nuestro ser anímico, emocional. Y lo máximo sería cada grado, si me preguntas solamente en el enfoque de la música, ¿no? Las escuelas del futuro, cada clase es un propio coro. Todos los niños del colegio son un coro. Y los maestros también tienen que cantar en coro. Y los papás también. Y después tienen que cantar todos juntos. Si cantan todos juntos, ya ahí estamos llegando a la comunidad. Hermoso, muchas gracias. Entonces ya tenemos una nueva idea. Bueno, ya tenemos una pregunta en el chat. Ahí nos pregunta Gloria Miño, ¿qué edad es para los ritmos de cada tiempo? ¿Y No cómo entiendo. nosotros, yo tampoco entiendo la pregunta, Por y favor, Gloria, quizás nos puedes escribir de nuevo, quizás con otras palabras, lamentablemente no entendemos. ¿Y cómo nosotros lo Yo- podemos, y cómo nosotros lo podemos lograr con los niños y niñas en los jardines infantiles? ¿Cómo trabajarlos? Bueno, ella está preguntando algo de los ritmos con respecto a las edades. La verdad, Gloria, no entiendo muy bien la pregunta. Quizás puedas, por favor, como dice Bion, con otras palabras y voy leyendo otra. Dice, Adrián Rodríguez nos escribe, ¿Waldorf tiene un enfoque también en la alimentación de los niños? Por ejemplo, con las gaseosas, golosinas, dulces, ¿hasta qué punto es permitido? Permitido. Muy bien, Bueno, Adrián. Muy buena pregunta. ¿Tú quieres responderla, Ornella, o yo respondo? no, por favor, tú eres el invitado. Yo te complemento si se me ocurre. Um, bueno, yo he escuchado también de colegios Waldorf que hasta eso están preguntando en entrevistas con los papás si están tomando gaseosas, si el niño está comiendo mucho azúcar. Eh, Se puede responder sí, ¿no? Y yo creo eso viene de un parte porque está trabajando con la educación. Estamos en la área de educación de la pedagogía y con eso se preocupa por el bienestar del niño en general.
pero al otro lado creo ahí también influye porque dentro de la antroposofía hay también ¿cómo se llama, Ornella? La agricultura antroposófico, ¿no? La La biodinámica. biodinámica, ¿no? Y la biodinámica ya no usa ninguno de pesticidas ni nada, ¿no? Súper saludable y también con toda la energía positiva, ¿no? Pero eso tampoco no tenemos que encerrar al tema Waldorf o no, porque justamente, y eso es, con eso la pregunta está bien, yo veo grandes problemas para Coca-Cola. Han hecho una entrevista hace poco, la semana pasada yo he visto, um, hay la preocupación que hasta 2030, el año 2030, 2040 la mitad de la humanidad va a tener obesidad. Y eso no viene por solamente buena salud, eso también ahí en el enfoque son la producción de azúcar, ¿no? La monocultura en Brasil, en los Estados Unidos, que produce maíz para hacer glucosis, glucosa, ¿no? Es azúcar. Eso no es favorable para la alimentación del ser humano, ¿no? Es un problema. Y ahora más con ese tema de la pandemia, cuarentena, estamos más limitados en poder movernos. Doble conciencia necesitamos cómo nos alimentamos en casa si ya no nos movemos tanto como antes, ¿no? Y los niños necesitan ese, esa posibilidad de moverse por su naturaleza y todas las otras preguntas hay que involucrar especialistas, nutricionistas, pediatras, doctores. Sí. Yo no soy nada de eso. Pero yo estoy también tomando Coca-Cola, por si acaso, un vaso a la semana. Bueno, a mí me gustaría completar, pues que, digamos, cuando Rudolf Steiner también daba sus conferencias o estaba en esa etapa de fundación con los primeros maestros, pues él daba era justamente lo que tú dices, toda esa visión del ser humano. Él hacía las conferencias no solo de él solo, él lo hacía con médicos, con pedagogos, con nutricionistas y es de las pocas pedagogías hace 100 años que empezó a hacerse esas reflexiones, cómo va junto la alimentación y el aprendizaje, cómo si un niño está muy obeso también le va a quedar un poco difícil activar también su parte cognitiva. Eh, Mm, cómo se va a alimentar el niño en el colegio, cómo van a ser sus refrigerios, su almuerzo, ¿no? O sea, eso es una pregunta mm, muy importante si tienen clases en la tarde, ¿qué se va a hacer al almuerzo? Y el azúcar, aunque la tenemos como algo, una preferencia en el sabor, ¿no? Es como casi de todas las personas tenemos una preferencia por lo dulce en lo mínimo. La leche materna, que es lo primero que come el niño, es un poco dulce. Ella no es salada, mm, ella no es ácida, la leche materna es un poco dulce. O sea que sí hay un elemento que nos hace preferencia y que alimenta, digamos, una parte de la corteza cerebral, pero que en exceso va a dañar el cerebro y que en exceso va a crear una adicción y que en exceso va a dañar los órganos y que en exceso va a crear también grasas no saludables, va a dañar los dientes, o sea, definitivamente con o sea, no creo que sea algo dogmático, la pedagogía Waldorf prohíbe el consumo de azúcar, no es así porque es justo lo que queremos desmitificar hoy, que esto no es una secta que nos está diciendo, estas son nuestras canciones, esta es nuestra comida, esto es lo que mm, podemos hacer, esto es lo que no podemos hacer. Es crear una conciencia, es crear una conciencia de cómo queremos alimentar a los niños y cómo les queremos favorecer pues su desarrollo de su desarrollo, bueno, corporal, anímico y mm, espiritual. sí, Entonces, quería completarte allí. Bueno, Gloria mm, Miño nos volvió a escribir la pregunta, ahora ya la entiendo mejor. Dice, ¿cómo se puede trabajar la música, los ritmos en relación a las diferentes edades de los niños?
¿Y cómo hacer para que la actividad musical sea entretenida? ¿Cómo hacer para integrar a los padres en ello? Y enfocar los ritmos en las actividades. Bueno, eso tampoco lo entendí al final, pero No, creo que pero ya yo ya creo entiendo que mejor. sí. Bueno, como en el currículum Waldorf decimos, y a mí me encanta el currículum Waldorf y la pedagogía Waldorf, como yo estoy también muy convencido que eso es lo bien correcto. Justamente también ese tema, ¿no? Ornella, ritmo es música, ¿no? Y Sí, para los niños pequeños, en la primera infancia, eso tiene que ser, bueno, son mis palabras, ¿ya? Son solamente mis palabras. Yo creo que para los niños pequeños, todo eso tiene que ser de forma vivencial, participando, ¿ya? Significa ah, también como dice la antroposofía, ¿no? Solamente que nosotros logramos, el niño llega hasta el niño. Entonces, si yo estoy logrando la conciencia de los ritmos que nos están rodeando, y los ritmos son afuera y adentro, si yo tengo eso consciente, yo lo transmito al niño, ¿no? Por ejemplo, mi corazón, el clásico. El niño todavía no vive en la posibilidad de la autorregulación. Los niños pequeños les gusta sentir en nosotros, en nuestras piernas, y los abrazamos, es porque nos quieren, es verdad, pero no solo todo, porque el organismo del niño se adapta con mi ritmo que tengo y eso ayuda al niño a calmar. No sí. solamente es el amor. Si el niño siente que yo estoy respirando tranquilo, la respiración del niño también se tranquiliza, el Ujú. corazón. Y todo eso también ayuda cuando el niño tiene cólera para bajar, porque el entorno es tranquilo, ¿no? Entonces, todo eso tiene ritmo. Podemos buscar en el cuerpo y afuera del cuerpo, el viento, el aire, el fuego, día y noche, el transcurso del año, todo, todo, todo. El crecimiento de las plantas, el crecimiento de los animales, el crecimiento del niño, todo tiene ritmo. Qué maravilla, ¿no? Y claramente nosotros como seres humanos, como nosotros necesitamos crear esas herramientas culturales, hacemos música y el niño poco a poco puede entrar y participar, ¿no? Si yo estoy tocando música y mi hijo está sentado en la cocina y comienza a tocar con la cuchara encima de la olla, comienza participando, ¿no? Así. Y, y como en todas las temas educativas, es importante que el niño tiene libertad de participar, libre de ser de muchas indicaciones, pero estoy hablando de indicaciones, tienes que ir así, así, no tienes que hacer así. Afuera de eso son todos los límites y valores que tiene el niño que tiene que aprender, pero todo el otro llega al niño por nuestro ejemplo y por nuestras habilidades, ¿no? Por eso hacer la cuenta de lo que has dicho, Ornella, ¿no? Un niño que está bien gordito, podríamos decir que está perjudicado, porque está muy cansado, ¿no? Quizás no se puede concentrar, los otros se burlan, ¿no? Y quizás se puede criticar a los papás diciendo, ustedes no están alimentando bien su hijo, ¿no? Pero tenemos que también respetar que todos nosotros adultos damos a los niños que en ese momento nosotros podemos dar. Y cada adulto y cada mamá y cada papá y cada maestro está dando lo mejor de su mismo en cada momento. Y eso también con los ritmos. Sí, gracias. Aquí tenemos un comentario, no es una pregunta, es un comentario que nos manda Adriana Suárez desde Brasil y dice, siento que este tiempo nos pide a los profesores
que nos conectemos cada vez más con la ayuda del mundo espiritual, para que no nos falte el valor, para inspirarnos y guiarnos. Tenemos que estar atentos y disponibles, confiar en el Arcángel Miguel, mover la tecnología como una herramienta para lo bueno y para lo bello. Mm. Muchas gracias, Adriana. Sí, es a lo que volvíamos, ¿no? Esa posición, bueno, voy a negar que eso está en el mundo o voy a usarlo como una herramienta positiva, ¿no? Para llegar a los niños en estos momentos de aislamiento. Tienes la palabra. Gracias. Ya, muchas gracias por esas bonitas palabras. Gracias a Brasil, hacia Brasil, ya estoy cerca. Hola. Sí, eso es muy importante. Tenemos que tener la confianza en lo superior, ¿no? Y como también lo hemos conversado antes, Ornella, eso es muy importante que estamos tolerantes, ¿no? Am, Cada uno de nosotros tiene su propio imagen o su propia fuente espiritual para generar esa confianza. Y yo lo veo muy importante. Si el ser humano pierde la conexión espiritual, y estamos un poco en eso, y también un parte por la tecnología, ¿no? Es muy importante que cultivamos eso porque eso nos genera tranquilidad, ¿no? Y a mí como ser humano, o a mí como Björn, también me ayuda. Yo también tengo esa confianza en lo espiritual, porque si no, yo me pongo ansioso, porque yo no puedo controlar el mundo. Ya no puedo controlar a mi mundo, entonces yo necesito eso. Y cuando yo estaba estudiando la antroposofía, me surgió esa imagen. El mundo espiritual es donde hay todo el contenido del conocimiento, como un cloud, como el Internet. Pero, y nosotros seres humanos somos como la fuente que nosotros podemos recibir esas informaciones y manifestar aquí en la Tierra. Y, por ejemplo, para hablar de la tolerancia o de malo y bueno, el conocimiento de la bomba atómica también viene del mundo espiritual, pero depende que nosotros hacemos con eso. Y otra vez con eso dicho, Ornella, en mi opinión, el destino del ser humano en el mundo es que nosotros tenemos que generar equilibrio. Y por eso tenemos que generar primero equilibrio, y eso también hay que ver con ritmo y música. Yo tengo que generar eso en mí mismo para después generarlo hacia los demás y hacia el mundo, ¿no? Gracias por esa frase, Adriana, ¿no? Llamamos. Adriana, sí. Gracias. Gracias a ti, también Adriana y a Pion. Bueno, nos escribe Caroles, dice, ¿cómo encantar al niño que recién llega primero de primaria en básico con cantos de coro que no están acostumbrados a entonar? ¿Cuántos cantos presentar? Gracias. Bueno, me siento aludida con esa pregunta desde lo pedagógico musical. Gracias, Caroles. En primero de primaria no trabajamos todavía coros a varias voces. Ahí estamos todavía con los niños en unísono. Son cantos muy sencillos a una sola voz, porque en el primero todavía estamos cuidando lo que es esa conciencia del niño, que él se ve como unidad en el mundo. Y a partir del tercer grado, que el niño empieza a sentir un poco esa distancia, ya empezamos a hacer cantos a dos voces, a hacer cánones, digamos, para acompañar ese proceso de desarrollo. No es por decir algo pues muy, muy dogmático. Hay culturas, las conozco por ejemplo en África, eh, o también en Georgia, donde el canto a varias voces es normal y común desde edades muy pequeñas, ¿no? O sea que si es algo que está presente en la cultura, como empezamos hablando con Bion, siempre va a ser de mucho disfrute, pero si, por ejemplo, apenas estamos empezando con una clase,
siempre tomar las cosas un poco más sencillas y un canto a una sola voz también va a fascinar a los niños. Luego hablas de cuántos cantos, bueno, eso es también difícil. Yo decía, empieza por uno bien hecho y bien bonito que luego va a llegar el próximo. Eh, bueno, aquí hay una participante que estaba pensando que hoy era la charla de musicoterapia, que no es. Entonces, solo le quiero decir a la querida Soraya que hoy cambiamos el tema y vino Bion a hablar de otros temas, no de Sí, musicoterapia. Entonces, disculpen. creo que no se enteró antes, pero no importa, ya te tenía una pregunta acerca del monocordio y de su uso en la musicoterapia, pero esperamos poder responder esa pregunta en otra oportunidad. Se queda apuntado, anotado. Queda apuntado, monocordio. ¿Tú querías complementar algo a la pregunta de Caroles de los cantos a varias voces? Sí, claro, y me encanta que ya ese es algo muy técnico, ¿no? Hay que hablar ahí con un especialista de la música, ¿no? Am, ahí estamos con ese tema si el niño no viene con algo bien preparado, ¿no? Y ahí estamos justamente en la posibilidad de no hacer al sentir, de no hacer sentir al niño mal porque le falta algo, ¿no? Como generar como oportunidad. Y nosotros a veces estamos en el dilema, siempre estamos en dilema realmente, en todo, justamente en ese momento, en vivo, en Facebook, siempre estamos en dilema, pero es otro tema. Um, pero eso es un dilema también especial donde nosotros que trabajamos con niños no estamos muy seguros, tenemos que activar al niño o el niño se puede quedar pasivo. Y yo he trabajado también con niños pequeños en inicial y hizo rondas pedagógicas. La, caminando con los niños, esas cosas, ¿no? Y hay niños que no quieren. O hacemos clases de euritmia y hay niños que dicen, no quiero. ¿Qué hago? ¿Qué hago como maestro? Lo bonito de los niños es, y eso es una confianza que podemos generar también en la enseñanza de música, si dejamos al niño permitir de observar por afuera, decimos que participa, pero pasivamente, todo eso también llega al niño. Con el ejemplo de la euritmia es tan bonito, sobre todo si hace activamente, pero es impresionante de ver qué efecto tiene en los niños que participan pasivamente. Hay que generar confianza en el aprendizaje al niño. Al final, lo que trabajamos y continuamos a trabajar siempre llega al niño. Mejor si no lo esforzamos. Muchas gracias. Sí, es esa capacidad de imitación del niño que siempre está presente y aunque diga hacia afuera no quiero, internamente él siempre tiene un anhelo de conectarse con sus adultos, ¿no? Y esa capacidad de imitación que es innata sigue estando ahí, tanto también el interés de conectarse con sus adultos. Acá nos hace una pregunta Yori Alvar de cómo trabajar la música en la secundaria cuando muchas veces los muchachos tienen mucha vergüenza, tienen mucha timidez, los adolescentes tienen temor a la exposición, a la burla y muchos no se animan a cantar o a moverse. O sea, que puedan conectarse con la música respetando ese momento de su desarrollo, de esas vergüenzas de la personalidad y sin obligarlo. O sea, tú lo hablabas ahora en el niño pequeño, ahora cómo hacerlo Sí. como con muchachos ya grandes, digamos, imagino que Yori nos estará hablando de esa edad después del septenio, ¿no? 14, 15, 16, 17 años hasta que Mm, salen del...
Claro, esa es una pregunta también importante, ¿no? Y ahí otra vez un dilema. Por todos los lados, dilemas. Como hemos hablado también un ratito sobre los temperamentos, ¿no? En un lado creo que es muy importante respetar la personalidad de las personas. Por ejemplo, ayer estuvo en el Club P, aquí nuestro Club P con los niños, y vinieron 10 niños y hay un niño que encanta, que viene y se va a otro lado y juega solo. Se puede decir, ay, ese niño tiene que socializarse. Ya, se está socializando. Yo siempre digo, una persona primero tiene que socializarse con él mismo, con su mismo, y después me puedo socializar con otros. Y es muy valioso de respetar a la personalidad de la gente. Entonces, si yo estoy exigiendo demasiado, yo puedo generar lo contrario que lo quiero lograr, ¿no? Pero también, en un cierto modo, hay que motivar y hay que empujar un poco también los chicos. Y cómo se puede hacer eso, realmente hay que encontrar de uno a uno, ¿no? Yo siempre, a mí me gusta hacer un desvío en el trabajo pedagógico, siempre. De lo que yo quiero lograr, no lo busco así, lo busco así. Entonces, si el 100%. niño, Ujú. exacto, si el niño, el adolescente es muy tímido y tiene una autoestima muy bajo, entonces estoy buscando otras partes para reforzar su autoestima. Y con un chico más grande también se puede hablar sobre eso, ¿no? ¿Cómo te sientes? ¿Cuándo te sientes mejor? ¿Qué te gustaría hacer para lograrlo? ¿No? Y ahí viene el tema de la personalidad, ¿no? Si digo, ¿sabes qué? Yo hablo de mí. Me encantaría que tú estás en primer fila. Eso puede motivar, o yo puedo, a mí me encantaría esto, ¿sabes qué? Yo digo eso porque a mí me encantaría para ti. ¿Tú quieres también? Y quizás va a decir, no, ¿qué vamos a hacer? ¿No? Poco a poco quizás, ¿no? Ujú. Y lo Eso es del, lo único que puedo decir con eso. y lo del desvío aplica también quizás, pues preguntar, o sea, a veces tenemos también un preconcepto cuál es la música adecuada en un contexto educativo escolar. Tenemos nuestras preferencias particulares, individuales, nuestras ideas de qué es formativo y qué no. Pero quizás vale la pena, si es un profesor muy nuevo, no sé, Yori, si los conoce mucho tiempo, ¿no? Y apenas está estableciendo ese vínculo de confianza, porque es que los muchachos, si ellos sienten que hay un adulto que los cuida y los protege y que no, y que si se equivocan y cantan, no sé, fuera de tono, cualquier cosa, pero el adulto los está respetando y no importa, no se burla y se sienten en confianza y protegidos, pues finalmente va a poder ser posible un trabajo. Y crear igual ese camino a la confianza puede ser preguntándoles lo que tú dijiste, qué canciones te gustan. Entonces, si yo quiero llegar algún día a cantar con ellos, quizás un Carmina Burana o un Mozart, puedo mi desvío hacerlo primero haciendo quizás un Queen, haciendo un trabajo de Queen, de música rock y pop, por un lado, y creo un vínculo de simpatía, hago un trabajo también musical difícil, ¿no? Algo que tenga algo. Y por ahí en medio voy entretejiendo las otras cosas que uno también quiere. Entonces, Ujú. me gustó tu parábola del, del desvío. Bueno, Muy, yo puedo de mi persona, como somos todos individuales y todos propios mundos, a mí me gusta
un montón de música. Yo estoy escuchando en las mañanas, mi esposa tiene que aguantar el radio, el Classic Radio. Estoy escuchando Classic Radio. No, estoy vacilando nomás. Mi esposa también le gusta. Escuchando música clásica, pero también me gusta la música electrónica, me gusta, me gusta el salsa, me gusta la música latina. Y por favor, no me tiran piedras, pero cuando llegó y escuchaba la primera vez reggaeton, me gustó, pero no sabía las letras, por Dios. ¿Ya? Y me gusta también el rock, el pop. Me gusta, de verdad, mucho variedad, ¿no? Entonces, también para los chicos siempre es mejor si estamos interesados y no juzgamos, ¿no? Si Sí. decimos aquí en el Perú, ya un chico entra sexto grado de primarias, o no sé, entra con reggaetón así en la sala, yo puedo decir, uy, 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 o yo puedo decir, vas a la directora y voy a hablar con tus papás. Así no se puede, ¿ya? Aquí no. O yo puedo preguntar en una conversación, ¿qué te gusta de esa música? ¿No? Intentando de entender. Aquí, por ejemplo, Alemania, Ornella, ahí hay un problema, un problemón. Si están repartiendo los discos, ya ahora discos ya no, pero con música de rock nazi. ¡Wow! ¿Cómo reaccionas a eso? ¿No? Yo creo en Alemania, sobre todo en Alemania, es muy importante que ahí hay restricciones claras, pero también hay que hablar con los chicos preguntando por qué te fascina, por qué te gusta de eso, ¿no? No hay que perder el vínculo con los chicos, eso es súper importante. Los adolescentes adolescentes quieren salir del nido, quieren ser sus propias personas, pero no quieren desconectarse, ¿no? Y ahí es nuestra parte de quedarnos conectados y nos quedamos conectados por interés, y interés es amor, ¿no? Entonces, música adecuada, ahí creo hay que chequear el currículum Waldorf, creo ahí adentro también hay algunas orientaciones que yo ahora no tengo aquí abierto, pero como también se trabaja en el currículum las épocas del humano, ¿no? Los griegos, los romanos, me parece súper fascinante de descubrir que no también la música puede acompañar así el currículum Waldorf, ¿no? Preguntando cuál música es adecuada para los niños pequeños y cuál para los más grandes, ¿no? Sí, bueno, ya si queremos orientarlo más por la parte del currículo Waldorf, tenemos muchas entrevistas en YouTube, bueno, conmigo, con personas que estamos hablando justo de estos temas. Entonces, para todas las personas que después nos hacen preguntas, ya se nos acabó el tiempo, pero casi todo se responde en los otros videos. Exacto, o sea, bueno, se habla de que a partir de sexto ya empieza uno a ver más todo lo que es como la parte barroca, el clásico, el romántico, ¿no? El impresionismo, era posmoderno hasta llegar al último grado, pues que ya es como la época contemporánea. Pero esto en lo que se refiere al trabajo como en orquesta y coro, pero se pueden hacer, obviamente, en los temas de la clase de música, otros contenidos. En séptimo también se hace muchos ritmos africanos, ¿no? Tambores, eso tiene que ver algo que ver con el desarrollo también óseo que llega a su maduración. Entonces, allá hay diferentes conceptos, ideas, de esto ya hemos venido hablando hace un año y lo pueden encontrar en las otras entrevistas en mi canal de YouTube, en el Atelier Musical Ornella, y allí en la lista de reproducción de entrevistas, y allí se las pueden ver todas con maestras de música y otros maestros, hablamos justo de estos temas. Bueno, entonces ya queremos
se nos fue muchísimo el tiempo ya falta un cuarto para, pues ya hemos debido terminar, pero no importa, ha sido pues una conversación muy linda, muy nutritiva, con preguntas y participación del público muy activa. Muchas gracias. Y sí, ya te doy la palabra para que te despidas y que por favor nos invites a conocer el trabajo que estás haciendo, Julián, en el consultorio B o en Sí, Arequipa. ya lamentablemente me has dicho que no lo encuentras, pero estamos en Facebook, ¿no? Se puede buscar Consultorio B Arequipa, escrito en conjunto. Si no, buscando y estamos apareciendo con un logo como redondo con un B azul, ¿no? Pero también estamos en Instagram o cualquier persona que necesita un contacto directo, también te puede preguntar a ti, Ornella, ¿no es cierto? Y quizás, ojalá, no va a ser la última vez. Me gustan los conversatorios y quizás en una otra oportunidad hablamos de nuevo. Muchas gracias por la atención y les pido de corazón, apuntan ahora dos cosas. Uno, el escritor, el histórico israélico Yuval Noah Harari, Yuval con Y. Si les interesa, si les gusta leer, leen sus libros, sobre todo el libro, el último, 21 lecciones para el siglo XXI, súper interesante, súper inspirador. Y lo otro por la música, Ornella. Quizás tú tampoco no conoces. ¿Has escuchado de Benjamin Sander? Sí, sí, claro. Él fue Ah, director de orquesta y tiene unos libros. Ahora se dedicó más al coaching como administrativo y de sí. empresas y habla mucho de esa sinergia y esa interacción, el liderazgo relacionado a la conexión con los músicos, o sea, el director de música y los músicos y cómo eso también se puede trasladar a todas las dinámicas sociales también, ¿no? Sí, sí, claro, ¿Y es muy has, conocido. has visto, has visto el video en YouTube, Ojos Brillantes, de una TEDx conferencia de 20 minutos? Ah, bueno, no la podemos compartir en esta página, gracias por el Es, dato, la voy a compartir. es espectacular, no solamente desde el punto de vista de música. Si un maestro, y no tiene que ser músico, ¿ya? Si un maestro ve ese video, después te puedes preguntar, ¿qué director de mi aula quiero ser? Es muy bonito, ¿no? Y esas son las cosas, ¿no? Donde tenemos que enriquecernos. Hay tantos talentos en el mundo. Rudolf Steiner fue uno de esos y nos acompaña, pero hay otros talentos también que nos ayudan demasiado para mejorar nuestros mismos y nuestro trabajo. Y esos dos personas y ese video de los ojos brillantes de Benjamin Sander con Z como Zorro y Yuval Noah Harari, si tienen el tiempo, Leer. véanlo, léenlo y espero que les sirva. Y muchísimas gracias, Onela, por tu invitación. No, a ti por aceptar con tanta espontaneidad y a todos los que nos acompañaron, muchas gracias. Y los videos todos quedan grabados en esta página, además los subo a YouTube, entonces para que se pongan al día con otros temas también muy interesantes. Gracias, Bion, y que Un tengan un abrazo. feliz fin de semana. Adiós a Chao, todos, buen fin de semana, buen día de padre. ¿verdad? A ti también. Chao. Adiós.